Listo. Maravilloso. Entonces, cuéntame, ¿cuál es tu primera pregunta? Bien, lo primero que sería interesante para nuestro público es saber cómo iniciar, cuál es el principio, qué es lo que tiene que entender para saber en qué punto está y cómo conseguir esa vida de alto rendimiento. Sin embargo, bien claro el entender dónde se encuentra y a dónde quiere llegar, cómo aumentar eso. ¿Sí? Me parece importante eso, saber cómo reconocer dónde está hoy. ¿Basado en qué? Exactamente en el rendimiento y los resultados que tiene hoy la persona. Sí. Claro, pero vamos a contextualizar, porque sin darse cuenta, la mayoría de las personas tienen un alto rendimiento, por ejemplo, postergando. Son excelentes postergando. A mí me da risa cuando la gente cambia la palabra postergar, que se llama postergar, por procrastinar. Entonces, cuando me dicen, Sí. "Entonces, ¿tú qué estás procrastinando?" Yo, la muerte, es lo único que procrastino, lo único que postergo. Todo lo demás lo ejecuto. Entonces, una persona de alto rendimiento básicamente es constante como el alcohólico. Ya más de uno dirá, bueno, eso es una adicción. No, realmente es un hábito. Es un hábito. Acuérdate que nuestro cerebro en ningún momento reconoce lo que es un buen hábito o un mal hábito. Nuestro cerebro como tal. Ahora, nuestra mente consciente es la que le pone una etiqueta. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Entonces, cuando, cuando hablamos de una persona de alto rendimiento, una de las características, porque fíjate que hoy una de las cosas que voy a hacer es que en un momento te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. O sea, yo creo que en los años que tengo trabajando, lo que tengo trabajando con el doctor Bandler, nosotros nunca te decimos qué hacer. ¿Qué hacer? Tienes que ser resiliente, tienes que ser una persona automotivada, tienes que. No, no. El importante es el cómo. El cómo es mucho más importante. De por sí, si nos vamos a cuando estábamos en el colegio, de repente para un examen de historia te daban 25 fechas, ¿no? Te tienes que aprender estas 25 fechas históricas. Entonces, fíjate, te tienes que memorizar esto. Si tú te detienes un momento, ¿verdad? ¿Qué es más importante? El enseñarle a una persona que tiene que memorizarse las 25 fechas patrias, ¿verdad? O enseñarle cómo memorizar. Porque una vez que yo te Oh, enseño a ti cómo memorizar, entonces ya fue para tu mucho más cerebro difícil. estás creando, claro, porque ahora estás creando en la mente de la persona, por decirle, por ponerle un nombre, una máquina que entonces ahora puede procesar cualquier cosa de una manera mucho más sencilla. Entonces, sería mucho más lógico que en el sistema educativo, en vez de seguir mandándote a enseñar a memorizar fechas, que cosa que es completamente necesaria, lo primero es que te enseñen cómo memorizar. Una vez que te enseñan cómo memorizar y practicas eso, entonces luego cuando te digan, mira, te tienes que memorizar este poema, este texto, esta canción, para tu cerebro va a ser lo mismo. O sea, va a ser mil veces más fácil porque ya vas a generalizar basado en la máquina que construiste para memorizar. Una vez que a ti te enseñan a amarrarte las trenzas de los zapatos, es indiferente si te vas a poner unos botines de fútbol, unos zapatos de básquet, unos botines de boxeo, o unos patines. Ya sabes cómo es la técnica y el zapato que te pongas con trenza para tu cerebro le es indistinto. Entonces, cuando hablamos de una persona de alto rendimiento, yo creo que la primera característica es que tiene muy bien claro y definido, muy bien claro y definido que el objetivo es tan importante como el proceso. Y atención con esto, ¿no? Porque hay algo que me da mucha risa porque eh, casi siempre has escuchado hablar de enamórate del proceso, perdóname. Yo hasta ahora en ningún momento he conseguido una persona que le encante todo el proceso de lo que está haciendo.
compositores, deportistas de alto rendimiento, empresarios, multimillonarios, ¿verdad? Porque siempre va a haber algo que te da fastidio. O sea, vamos a estar claros, te da fastidio. Es así de sencillo. Entonces, cuando tú estás orientado en base a los resultados, te das cuenta que luego, si haces un poquito de ingeniería en reversa, empiezas a darte cuenta que esos resultados van basados en una serie de habilidades que tienes que masterizar. Masterizas cada una de esas pequeñas habilidades y eventualmente te acercas mucho más al proceso, ¿no? Entonces, aprovechando que está empezando a llegar a la gente, si yo le pregunto aquí a las personas que están llegando, escríbeme por lo menos un área de tu vida en la que te gustaría ser una persona de alto rendimiento, ¿verdad? Y sé lo más específico posible, para que tú te des cuenta que cada área de nuestra vida, indiferentemente si es el deporte, si es tu trabajo, oficio, profesión, es indiferente, tú puedes fragmentarlo en una serie de habilidades que en la medida que las desarrollas cada una al máximo y pasas bastante tiempo masterizándolas, eventualmente el resultado va a ser mucho más feasible, mucho más realizable, ¿sí? Yo recuerdo que en la mayoría de los seminarios míos, cuando empiezo a poner los ejemplos de cómo se elaboran las metas, ¿verdad? Una de las características principales es que, a diferencia de cómo lamentablemente nos enseñaron a cómo establecer la meta, casi siempre la meta que tú te pones es consecuencia de lo que debería ser tu meta. ¿Ok? Y eso es algo que raya en lo tonto. Sin embargo, cuando tú te das cuenta que la mayoría de las veces tú te planteas metas en base a las consecuencias, o sea, mi meta es ganar dinero, mi meta es rebajar, mi meta es ganar un trofeo. Perdóname, si tú te das cuenta, ganar un trofeo en ningún momento puede ser tu meta verdadera. Y la gente dice, perdóname, o sea, ¿y entonces qué estás haciendo? Ya va, detente. Acuérdate, si la cultura convencional funcionara, todo el mundo fuera una persona de alto rendimiento. Esto es así de sencillo. Entonces, si tú dices, hacer más dinero es mi meta, yo te digo, no, ese momento es tu meta. Eso va a ser consecuencia cuando aprendas cuál es tu verdadera meta. O rebajar, ¿verdad? En ningún momento es tu meta. No, mi meta es perder 20 kilos. Bueno, yo puedo buscar un cuchillo, te amputo una pierna y ya la rebajaste, ¿no? O sea, es súper fácil. Sin embargo, eso en ningún momento. Entonces, en la medida que nosotros planteamos las metas en base a lo que tienes que aprender, que es el 50%, y desaprender, que es el otro 50%, entonces ahora mucho más rápido lo vas a lograr. De lo contrario, ya lo hubieses logrado. Entonces, si por ejemplo le vuelvo a preguntar a la gente, escríbeme una meta tuya, ¿no? Yo quiero tal cosa, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro. Tú te darás cuenta que cada uno de esos objetivos, ¿verdad? El 99% de la gente va a poner las consecuencias de si llegan a cumplir su meta. ¿Me explico? Entonces, si por ejemplo una mujer llega, ¿verdad? Que es muy común, me llega a una sesión personal conmigo y me dice, Juan Antonio, yo peso 90 kilos, quiero pesar 70. ¿Ok? Entonces yo vengo y le pregunto, ¿cuál es tu meta? Perder 20 kilos. No. En ese momento es tu meta, porque si no es como yo te digo, con un cuchillo te amputo un brazo, ya está, o una pierna, dependiendo, si es chiquita, si es muy alta. Y después viene y me dicen, ok, mi meta es pesar 70 kilos. Yo, perfecto, esa es tu meta, pero estás ahorita en 90. Entonces, al menos de que tengas un problema hormonal, un problema, qué sé yo, de tiroides, tú tienes los hábitos y tienes las creencias de una persona gordita de 90 kilos. De por sí, si yo te pregunto, en los últimos 2 meses, ¿cuántas veces has hecho ejercicio? Tu respuesta va a ser muy congruente
con una mujer de 90 Claro. kilos. Con una mujer de 90 kilos. Si vamos a tu cocina y abrimos la nevera, abrimos la despensa, abrimos el freezer, la congeladora, el congelador, veremos que es muy probable que allí veamos la compra o lo que compras es congruente con la mujer de 90 kilos. Entonces, si yo le pregunto otra vez a la persona y le vuelvo a decir, entonces, ¿cuál es tu meta verdadera? Eventualmente en la sesión, ¿verdad? Terminan diciendo, mi meta es hoy, 26 de agosto, después de que tenga la sesión contigo y me hagas un trance, cambies las creencias que tengo yo en relación a la comida, en relación al ejercicio, para que hoy ya comience con los hábitos y la creencia de la mujer de 70 kilos, hoy. Y entonces ahí es donde ocurre la magia, porque esa es la decisión. Sin embargo, cada cosa que haces de aquí a 3, 4 meses y cada cosa que vas a dejar de hacer, y de igual manera, de aquí a 3, 4 meses, se te va a notar, si estamos hablando por lo menos con lo del peso. ¿Me explico? Claro. Entonces, esa cucharadita de café, y la gente me dice, ay, sí, pero es que yo le pongo Splenda. Dale Splenda, agarra agua con azúcar a una mata y después dale agua con azúcar a otra mata, dale agua con Splenda a otra mata, dale agua con los cigarros metales y la vas a terminar matando. Porque vamos a estar claros. A mí me encanta cuando la gente dice, sí, pero esta es la alternativa más saludable. La alternativa más saludable es dejar de meterle azúcar al cuerpo. Esa es la alternativa más saludable. Doctor, ¿cómo hago para dejar de fumar? Bueno, lo primero que tienes que dejarte de meter cigarros en la boca. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Si quieres, trata de fumar por la nariz o por otro orificio que tengas por ahí. Sin embargo, eventualmente, si dejas de meterte cigarros en la boca, vas a dejar de fumar. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Ese es mi trabajo. ¿Ok? El cómo lo vas a hacer, ese es mi trabajo, porque yo voy a cambiar lo que inconscientemente hace que constantemente estés fumando, que constantemente cuando piensas en hacer ejercicio, cuando piensas en comer más saludable, terminas autosaboteándote. Acuérdate que la palabra autosaboteo, ya, espérate un momentito. La palabra autosaboteo, ¿verdad? Por muchas acepciones o significados que le quieran dar en el mundo del desarrollo personal, significa una sola cosa. Tú te planteas una meta y la abandonas por X, Y o Z. Ahí me autosaboteo. No, ya va. Cualquier cosa que hagas que sea incongruente con la meta tuya se llama autosabotaje. Así de sencillo. Entonces, en la medida que estás dándote cuenta que cuando estás trabajando con alguien y te dice, esta es mi meta, si nos vamos a cada uno de los puntos más comunes, entonces eventualmente te darás cuenta que las metas las están planteando en base a las consecuencias y están dejando por fuera lo que verdaderamente debería ser tu meta, lo que eventualmente debería ser tu meta. Si, por ejemplo, hablamos con, no sé, busquemos una profesión cualquiera. Podemos hablar de un abogado, podemos hablar de un médico, ¿sí? Podemos hablar de, qué sé yo, un ingeniero, podemos hablar de alguien que tiene una empresa que vende seguros. Entonces, normalmente tú le preguntas, ¿cuál es tu meta? Bueno, quiero hacer crecer mi empresa. Y yo, bueno, ¿qué significa crecer? Porque podemos anexarle 2 ladrillos y ya creció. Sí, 2 bloques de concreto. En la medida que seas mucho más específico, mucho más claro. Entonces, la persona te dice, bueno, quiero hacer más dinero. Entonces, vamos a suponer que hablas con la persona de seguros y le dice, ok, ¿esa es tu meta? Sí. No. En ningún momento esa es tu meta. ¿Cómo que no? Bueno, eso es muy fácil. Plantearlo. Luego tienes que poner el trabajo, ¿no? Como un futbolista, tiene que poner el trabajo. El tenista tiene que poner el trabajo. Sin embargo, es fácil plantear cuál es tu meta. Entonces, esta persona que vende seguros, yo le pregunto, ok, de cada 10 personas con las que tú interactúas cara a cara, ¿verdad? Antes que alguien salga con la idiotez, y si es videollamada, no, cara a cara. Estás vendiendo un seguro, cara a cara, ¿verdad? De esas personas que le das la mano, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Antonio y yo ofrezco estos seguros, y tal.
de 10, ¿cuántos terminan cerrando contigo el negocio? ¿Cuántos terminan cerrando la póliza contigo? Entonces las personas te dirán, bueno, de 10, 2, de 10, 3, de 10, 1. Ok, perfecto. ¿Por qué es tan descabellado decir que tu porcentaje de cierre apesta si está por debajo del 50-60%? Entonces la gente dice, bueno, no, exacto, pero espérate. Porque tú crees que hay selecciones olímpicas. Hay selecciones olímpicas porque los que representan a nuestro país tienen un nivel en ese deporte 1000 veces más elevado de lo que podemos tener tú y yo, que jugamos eventualmente un deporte a la semana. Inclusive podemos jugar 2 o 3 veces a la semana, pero en ningún momento tenemos el mismo nivel de alguien que nos representa en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque su nivel de experticia en ese deporte es completamente 1000 veces más elevado que el de nosotros. Entonces, sí, entonces, si yo le pregunto a esta persona que vende los seguros, yo le digo, ¿y qué pasaría si tu nivel de cierre fuera de 16? Entonces, ahí es cuando dicen, bueno, es que el mercado, la situación. No, ningún mercado, la situación. La única persona responsable es tú. ¿Ves? Entonces, si un médico recién graduado en la mayoría de los países del mundo, cuando se gradúa, ¿verdad? Como título después de 6, 7 años, médico cirujano, y esa persona está capacitada, tiene las habilidades para realizar una operación de apendicitis. Si esa persona hace una operación de apendicitis en una clínica, ¿verdad? A nosotros, los pacientes, nos cobrarán, qué sé yo, $15,000. Pero esa persona, por utilizar sus manos, por su experiencia, por su experticia, le dan $4,000 más o menos. $4,000, $3,500. ¿Por qué? Porque durante 6, 7 años aprendió, desarrolló ciertas habilidades para poder hacer una operación llamada apendicitis. Maravilloso. Ahora, si esa persona quiere hacer más dinero, entonces tiene varias opciones. Sin embargo, vámonos con las dos más básicas. O hace muchas operaciones de apendicitis todos los días, o puede desarrollar aún más sus habilidades en su campo de la medicina y, por ejemplo, puede estudiar traumatología. Entonces, ahora esa persona que antes tenía las habilidades de un médico cirujano nada más, la experticia de un médico cirujano nada más que tenía las habilidades para hacer una operación de apendicitis, y en el mercado eso tiene un valor más o menos de $4,000 por tus manos, y ahora te puede hacer una operación en donde te acomoda una hernia discal que tengas y ahora te dan 30,000 a ti como médico. Entonces date cuenta que aunque la operación dure 3 o 4 horas más, esa misma operación estás ganando casi 8, 9 veces más de lo que hacías. ¿Por qué? Porque como invertiste más en ti, aumentó tu valor, aumentó tus experticias, entonces ahora vales más al mercado. Ese vendedor de seguro, cuando empiece a aprender persuasión, cuando empiece a aprender qué es lo que la persona está diciendo entre líneas, aprenda qué es lo que significa cuando la persona está moviendo los ojos, cuál área de su cerebro está accesando en base a lo que está hablando, si se está acercando, se está alejando, metaprogramas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, se va a convertir en una persona 1000 veces más persuasiva y su nivel de cierre de esos mismos 10 que antes veía va a ir aumentando. Ahora, ¿qué cambió? ¿El país, la situación, o esa persona aumentó más sus experticias? Exactamente, aumentó más sus habilidades, ¿sí? Entonces, fíjate que hablamos primero de esa persona que tiene que rebajar. Fíjate que lo primero que tenía que cambiar eran las creencias de la mujer de 90 kilos y aprender cuáles son las creencias de esa nueva mujer de 70 kilos ese mismo día, después de la primera sesión, primera y única, por cierto. Y tener una relación diferente con la comida a la que tenía con la de 90 kilos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si yo le pregunto a las personas que escriban cuáles son las metas que más les cuesta lograr, ¿verdad? Nuevamente, podemos dar ejemplos de algunas de las habilidades que tienes. Ojo, que tienes que practicar, porque esto es prácticamente como aprender a nadar. Yo nado desde los que tengo los 4 o 5 años, ¿no? Hay competencias, medallas y todo, pero tú al principio era mariposa, espalda,
pecho, libre, ¿no? Pero, 4 básicos y después en competencia. Sin embargo, ¿por qué te ponen a competir? ¿Por qué te ponen a practicar con un jean o un vaquero puesto? ¿Por qué te ponen a competir a veces con 2 o 3 pantalones y 2 o 3 camisas? Para que obviamente durante el entrenamiento estés en una situación 1000 veces más adversa de lo que es la competencia, ¿verdad? Tu nivel de resistencia dentro del agua sea 1000 veces mejor y después cuando estás en ese traje de baño prácticamente vuelas. Entonces, en ningún momento vale el hecho de que hayas entendido y hayas aprendido. Luego viene la parte de masterizar. Fíjate que si, por ejemplo, hablamos del básquetbol, ¿verdad? Una persona va a la línea de tiro libre cuando le dan un foul y ese aro mide igualito 305 en cualquier cancha del mundo. Ese aro igualito tiene el mismo diámetro. La pelota pesa lo mismo y tiene el mismo tamaño. Ahora, ¿por qué de cada 10 lanzamientos los que tienen muy buen porcentaje están por arriba del 80%? Y porque hay jugadores profesionales que ganan 30, 40 millones de dólares y tienen un porcentaje de 50, 60%. Que inclusive personas que ves en la cancha donde tú y yo podemos jugar, de 10 meten 9. Entonces, es increíble cómo esa persona en ningún momento se ha detenido y alguien del cuerpo de entrenadores del equipo le dice, esta área de tu juego apesta y vamos a desarrollarla. Entonces se esmeran en tal vez acomodarle el codo, en donde utilice un poquito más las rodillas, quiebra la muñeca cuando termina el lanzamiento. Y una vez que le acomodan la técnica, ¿qué viene? 200, 300 lanzamientos todos los putos días hasta que empiece a elevar su porcentaje. Como esa persona, su nivel de porcentaje de cierre aumentó. Como esa persona, su nivel de grasa disminuyó, en este caso, que quiere disminuir. Entonces, ser una persona de alto rendimiento, una de las características principales, indudablemente, es que tu meta debe ser saber cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar y detectar cuáles son los malos hábitos que tienes para sustituirlos por otros. Acuérdate que si tú al cerebro le quitas algo y en un momento lo sustituyes con algo diferente y mucho más útil, va a sustituirlo con lo más parecido que le hayas quitado. Y si le quitaste algo tonto, muy probablemente agarre algo aún más tonto. Exacto. Quería hacer una aclaración ahí en la parte de proponerte la meta, porque yo vi en un ejemplo de por qué la meta no tiene que ser el título, ¿sí? Por ejemplo. No sé si conoces a Gypsy King, campeón de peso pesado de boxeo. Él, cuando llegó a ser campeón, entró en una depresión dice que no tenía más sentido su vida. Su objetivo era el título. Llegó al título, sí, de hecho es muy bueno, tipo, pero cayó en meses de una depresión, no entrenaba, se dejó la barba, quedó un desastre, un desastre. Y él decía que había perdido, no sabía si iba a retirar el boxeo porque había perdido el sentido. Había perdido la motivación, porque Exacto. la motivación es un motivo para la acción. Y Y perdió el motivo suyo era el título. Entonces, Exacto. si hubiese tenido a alguien, un preparador mental, tal vez alguien que hubiese sabido de PNL al lado, apenas cumplió eso, ahí es cuando, después de celebrar, ¿verdad? Al otro día, después que pasa el efecto del alcohol y todo eso, le dice, bueno, a partir de ahora tenemos una nueva meta. Necesitamos ir por lo menos 10 defensas del título invicto y 4 por lo menos de knockout. Entonces ahora le estás planteando a esa persona una meta, primero y principal, larga, porque ya claro, por lo menos sabe que son 10 peleas. Y aparte de eso, por lo menos son 4 de knockout. ¿Cuáles serán? Ni idea. Entonces ahora su entrenamiento va a ir a un nivel aún más superlativo. Porque ahora tienes que desarrollar aún más esas habilidades que te hicieron llegar al título para mantenerte. Acuérdate que el hambre se pierde de ganar cuando ganas. Por eso, una de las cosas más bonitas que hay
es que ganar o la victoria solo dura esa última victoria. Y luego tienes que volver a entrenar como si fueras el número 2. Exacto. Porque si sigues entrenando como el número 1, los que están entrenando queriéndote quitar el puesto van a entrenar con mucha más hambre, con mucho más deseo, con mucha más motivación, porque te quieren quitar lo que tú tienes, ¿no? Es como el típico, de manera vulgar, que la gente dice que se le subió a la cabeza. No, o sea, dejó de entrenar como correspondía para ser el número 1 realmente. Exacto. Empezó a entrenar como si fuera estar ahí fuera fácil. Sin embargo, muchas veces se olvida todo lo que tuvo que recorrer para llegar ahí. Y también se está olvidando que hay otros que están recorriendo ese camino. Sí, y empiezan a buscar atajos. Y a mí me da risa, Gustavo, a mí me da risa cuando yo veo libros, cuando leo posts que dicen 5 maneras de lograr el éxito. Yo digo, 5 maneras de lograr el éxito. ¿Qué clase de idiotez es esta? 12 pasos efectivos para tal cosa. Mira, eso es una de las cosas más idiotas que he escuchado en mi vida, porque el éxito nunca termina. Acuérdate, el éxito nunca termina. Es algo que nunca llegas a eso, porque cuando tú crees que ya estás llegando, eventualmente tienes que aumentar tu nivel para mantenerte. O sea, por lo tanto, tú nunca llegas verdaderamente. La perfección es esa búsqueda constante de ser hoy mejor de lo que fuiste ayer, ¿no? Y eso pasa mucho. Y en la medida que tú te das cuenta que tu verdadera competencia es esa persona que tienes en el espejo todas las mañanas cuando te estás cepillando los dientes, y en un momento es tu esposa, sino tú, obviamente, es allí en donde empiezas a crear esa competencia contigo mismo, en donde verdaderamente cada vez más aún empiezas a buscar el ir ese 1% más, ese 2% más, ese 3% más. Fíjate que cuando yo trabajo con deportistas, a veces es muy fácil hacer que aumenten su nivel porque su nivel es mediocre. Es así de sencillo, claro, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajas con alguien que gana medallas de oro? ¿Qué pasa cuando trabajas con alguien que gana medallas de oro y están buscando ese 1, 2% de mejora para mantenerse ahí? Y entonces ahí es donde verdaderamente está la magia, porque es en donde verdaderamente tienes que buscar esa parte de su juego, esa parte de aquella disciplina en la cual practica, en donde puede sacarle ese poquito más de rendimiento para mantenerse. Por eso cuando yo leo 5 pasos para tal cosa, 4 pasos para tal cosa, me parece una de las frases más idiotas que hay, porque esos pasos los vas a tener que pasar y vas a seguir, y el día que te pares, porque en lo que llegues al 5.º paso, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Qué pasa después que llegues al 5.º paso? 5 pasos, ya llegué. Ok, ¿y ahora? Ok, exacto. Entonces es una escalera interminable. Es una escalera interminable, ¿no? Entonces... Es interesante. Es interesante cómo esto pasa, anexando una anécdota acá, cuando estaba en Brasil, en Río de Janeiro, me encontré en la playa a un peleador de MMA profesional. Y tuvimos una charla, todo. Lo interesante fue descubrir que para él estaba haciendo lo correcto, estaba en el camino correcto a lograr sus metas, ¿sí? De pelear en ciertas organizaciones y demás. Sin embargo, en una charla, nada más, me di cuenta que por el tiempo que venía entrenando, con el equipo que venía entrenando y los resultados que tenía hasta hoy, no era coherente. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto de cómo hay personas que no se dan cuenta que están en la mediocridad y en su fantasía cree que está en donde tiene que estar o en el camino donde tiene que estar. ¿Cómo hacer la diferenciación o cómo le haces vos para diferenciarle? Sí, yo entiendo que se le puede decir, bueno, los resultados, qué sé yo, muchas veces te ponen la excusa, hay gente que no quiere ver, ¿sí? Sin embargo, no era mi deportista, así que
Sí, ni claro. un cargo, Ahora, pero sí cómo lo planteas a esa persona, por ejemplo. claro, porque indiferentemente de cuál sea tu objetivo, ¿no? Sí, Nosotros vamos midiendo. Si tú te das cuenta de una claro, persona que quiere rebajar y su meta es aprender los hábitos de esa persona en la cual se quiere convertir, que pesa lo que exacto. quiere pesar, tú tienes que, obviamente, estudiar del tema, ¿no? Estudiar del tema. Las personas cuando comienzan a cambiar su manera de comer, empiezan a hacer ejercicio, al principio están pegados al peso, ¿no? Quieren pesarse todos los días. Sin embargo, tu cuerpo, cuando tú empiezas a perder tejido adiposo, ¿no? O grasa, en lo que empiezas a perder ese peso, tu cuerpo entra en un estado de alarma, tu cuerpo entra en un estado de alarma y dice, estoy perdiendo energía. Acuérdate que el tejido adiposo para tu cerebro es energía, más Sí, nada. Esa grasa es energía, ese tejido adiposo es energía. Entonces, cuando tú lo pierdes, tu cuerpo para solventar esa emergencia, que por eso tenemos un sistema homeostático, que es un regulador, ¿no? Cuando tú estás en medio de una plaza, que hagan 40 grados y te ponemos un abrigo de mink y un turbante y te ponemos ahí parado sin sombra, sin nada, va a llegar un momento que tu temperatura empieza a subir, tu temperatura corporal. Y tu sistema homeostático de tu cerebro, ¿verdad? Dice, esta persona se está recalentando, Gustavo se está recalentando. Hey, nos podemos morir aquí por estar recalentados, ¿no? Porque la temperatura está subiendo. Entonces, ¿qué hace? El sistema homeostático, como su función es regular, hace que sudes, ¿no? La gente cree que rebaja sudando. No, lo que estás es literalmente enfriando tu cuerpo. O sea, exacto. estás enfriando tu cuerpo. No, es que perdí 2 kilos después de la clase de spinning. Tranquila. Perdiste 2 litros de agua o 2 kilos de agua, por decirlo así. Sí, Durante sí, el día acá. lo vas a aumentar otra vez, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, claro, ahora por el contrario, si nos metemos en el freezer de una carnicería, en traje de baño, eventualmente tu temperatura va a empezar a bajar. Y cuando empieza a bajar a un nivel en donde hay más o menos peligro, porque puedes entrar en hipotermia, tu sistema homeostático también se prende y dice, mira, esta persona se va a congelar. Entonces el sistema homeostático hace que empieces a generar calor. ¿Cómo? Con movimientos involuntarios, ¿no? Entonces empiezas a hacer estos movimientos involuntarios que generan calor. Entonces, cuando tú empiezas a rebajar, y si nada más estás midiendo tu progreso, vamos a suponer en el peso, obviamente que a las primeras 2 semanas te vas a sentir defraudado. Ahora, si tienes diferentes medios o sistemas para calibrar la pérdida de peso que estás teniendo, como por ejemplo, hoy voy a empezar a rebajar, entonces hoy voy a utilizar un pantalón y esta camisa y esta ropa interior, ¿no? Esta panty o este interior. Y ese lo vas a utilizar todos los lunes y te vas a ver en el espejo. Obviamente la primera semana sí vas a notar la diferencia, porque tú primero pierdes talla antes que peso cuando estás rebajando. Exacto. Porque acuérdate que el peso más o menos lo mantienes a pesar de que estás perdiendo grasa, el cuerpo por el sistema homeostático llena esos espacios con agua al principio. Y ya eventualmente cuando dice, ah, no, es que estamos cambiando, entonces ya empiezas a botar esa serie de líquido que estabas reteniendo porque estaba ocupando ese espacio del tejido adiposo, ¿no? Y entonces, si tú empiezas a buscar y empiezas a calibrar, acuérdate que calibrar es escanear y tienes varios sistemas de medición en base a tu progreso, entonces ahí vas a estar mucho más centrado en el mundo verdadero en vez de estar aislado en un mundo de fantasía. Cuando tú me estás hablando de este peleador de MMA, el hecho que tú entrenes en un momento te garantiza que estés avanzando, ¿no? Fíjate que si vamos a utilizar una analogía estúpida, sin embargo yo creo que ejemplifica perfectamente mi punto. Si tú te inscribes en un maratón, ¿verdad? De 42 kilómetros y cuando suena el disparo, empiezas a trotar estáticamente, sin embargo la misma velocidad estáticamente como vas a trotar, ¿verdad? Vamos a estar claros, estás haciendo la acción, estás haciendo la acción. Ahora, acción en ningún momento es igual a progreso. Son dos cosas Exacto. completamente diferentes. Entonces, si en un momento tienes una manera de medir tu progreso, entonces vas a caer en la trampa
de que vas a continuar única y exclusivamente con la acción sin saber si verdaderamente estás progresando. Entonces, por eso siempre es necesario tener algún tipo de parámetros, algún tipo de sistema para poder calibrar qué tanto has avanzado. ¿Me Sí, explico? por ejemplo eh, ahora tengo un cliente justamente que está con el tema de entrenamiento y reducir de peso. Sin embargo, en ningún momento le planteamos el tema del peso, ¿sí? Él en un momento, o sea, la gente siempre viene con el planteamiento del peso, como decir. Ya. Sin embargo, hace un par de semanas, estamos hace un mes y medio más o menos, hace un par de semanas me dice, sigo en el mismo peso. Ok, decime cómo están tus piernas, más fuerte, tus brazos, más fuerte, tus relaciones sexuales, mejor, ¿sí? Es un señor. Entonces, todo lo que era antes, ¿sí? Mm. Y lo que está haciendo ahora en este proceso, ¿es diferente o es igual? O lo Claro. único igual es el peso por el peso, ¿sí? Entonces, hay una diferencia significativa en todas las otras áreas que sirven de parámetro para ese éxito que se está consiguiendo. Y no solo el peso, porque un día se toma dos jarras de agua o se come un asado y se pesa, y sí. Y de Eh, 3 kilos de pupú al otro día. y sí, exactamente. Van a tener estreñimiento y se entiende. Entonces, sí, siempre trabajar otros parámetros. En el caso del deporte de alto rendimiento, eh, yo lo que veo que el, al principio toman el único parámetro el estoy haciendo. ¿Sí? Exactamente lo que acabas de decir, estoy haciendo. El único parámetro. Después de que le va más o menos bien, bueno, estoy haciendo y estoy logrando. Pero cuando llega el estancamiento real, que es cuando pasas a las grandes ligas, ¿sí? Si es que llegan, pero en el caso de que llegue, y si mantiene la misma conducta de no tener varios parámetros para ver, de, bueno, ¿qué estoy mejor en esto otro, qué me falta? Se ven con literalmente un muro enfrente, ¿sí? Porque no pueden distinguir entre qué es lo que me está pasando si estoy entrenando, es decir, estoy haciendo que no consigo. Este ejemplo yo siempre doy para los deportistas que, por ejemplo, buscan entrenamientos de Cristiano Ronaldo, de Messi, el entrenamiento de Mayweather. Y si fuera tan fácil como buscar el entrenamiento de estas personas, habría 10.000 Cristiano Ronaldo, Sí, ¿sí? claro. Habría tal vez 10.000 Mayweather, y no los hay. Hay otros factores que ellos tienen que le hace diferente, ¿sí? Ojo, no son factores de que ellos son especiales o extraterrestres, son factores que se pueden aprender, ¿sí? Total. Y aparte que si tú te das cuenta, indiferentemente de cuál sea tu área en la cual quieras aumentar tu nivel, Claro. hasta cierto punto la palabra éxito es una generalización bien particular y aparte de eso es un chunk, un pedazo demasiado gigantesco. Sin embargo, deja rastros, ¿no? Fíjate que a pesar de que en un equipo profesional, ya cuando estás entrenando con el equipo, tienes entrenamientos en las mañanas, desde las 9 de la mañana hasta las 11, después tienes la comida, después tienes las pesas, después tienes el entrenamiento de la tarde. Qué casualidad que estas personas que se distinguen del resto hacen un entrenamiento antes que todo el mundo a las 6, 7 de la mañana. Entonces la gente dice, no, pero es que voy a estar cansado, ¿no? Porque si tu nivel lo llevas a ese nivel, tu cuerpo, como todo en Exacto. la vida, se acostumbra. Y después que todo el mundo se va en el entrenamiento a las 5, ellos se quedan practicando lo que son sus áreas, ¿verdad? Que eran más pobres, de mejora. Claro, Si por ejemplo entre vamos comillas. al básquetbol, si por ejemplo vamos al básquetbol, tal vez hay un jugador que dejan que es derecho, sin embargo cuando está penetrando, casi nunca penetraba con la izquierda porque su mano débil, ¿verdad? En ningún momento tenía confianza para hacerlo. Entonces, esa persona, cuando lo agarra un entrenador que verdaderamente sabe cómo preparar a cada jugador, le dice, mira, ve acá, el equipo contrario te está cubriendo de tal manera que siempre te deja este espacio para que hagas con la izquierda
y tú nunca lo tomas. Por lo tanto, aparte de eso, como nunca lo tomas, te están quitando el tiro. Entonces, que es lo más fuerte tuyo. Entonces, en la defensa es la que está dictaminando qué es lo que te permite hacer. Al menos que empieces a utilizar tu mano débil y empieces a atacar, porque eso es lo que te está dando la defensa, entonces eventualmente ya esa limitante, la competencia lo está explotando. Entonces, después de unos 2, 3 meses, tú ves como ese jugador ahora es ambidiestro. ¿Por qué? Porque esa debilidad ahora lo convirtió en una fortaleza. Exacto. Entonces, si tú te das cuenta, indiferentemente del área de tu trabajo, por ejemplo, hay mucha gente que dice, a mí me da fastidio hacer llamadas en frío, ¿no? Llamadas en frío es, tengo una lista que compré de puros abogados y yo soy alguien que da certificaciones en derecho, qué sé yo, y a mí me da fastidio llamar a esas personas. Bueno, tienes dos opciones, o contratas quien lo hace o aprendes a hacer llamadas en frío. Sin embargo, si en un momento lo haces, acuérdate de algo, otra persona lo va a hacer. Si tú te quedas durmiendo ese ratico más como deportista, mientras que tú estás durmiendo, otra persona está entrenando. Otra persona está entrenando. Y después, en el momento, y después cuando estén jugando, ese extra de entrenamiento se va a notar. Exacto. Ese extra siempre se nota, perdóname, ese extra siempre se nota. Entonces, indiferentemente de cuál sea el área en el cual te quieras convertir en una persona de alto rendimiento, recuerda que en ningún momento tienes que enamorarte al 100% del proceso. Hay partes del entrenamiento que uno dice, coño, qué ladilla esto es una maldición. Sin embargo, lo tienes que hacer teniendo en cuenta que esto me va a acercar cada vez más hacia donde quiero ir. Tú puedes estar orientado a los resultados. Sin embargo, los resultados que tú deseas son microhabilidades que tú tienes que desarrollar y masterizar al 1000%. Porque basta que una de estas microhabilidades que te van a llegar al resultado las dejes de hacer y te vas a quedar. Y te voy a buscar el ejemplo más sencillo. Yo creo que la mayoría de las personas aquí por lo menos se graduaron de bachillerato, de high school, ¿verdad? Vamos a suponer, odia historia del arte, odias historia de segundo año, odias geometría. Y esa sola materia, porque tú estudiaste primer grado, kinder, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado. Después primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año de bachillerato y te gradúas. Por una materia de bachillerato, historia, educación física, geografía, que para nada te guste y en ningún momento le pongas el tiempo que necesitas para poder pasar ese examen, por esa materia nunca te van a dar el título. Exacto. Por una materia. La gente dice, tú eres trágico, ¿no? Vamos a agarrar uno de los hijos tuyos y que diga, esta materia en el momento la quiero hacer. ¿Qué le van a decir los profesores? En ningún momento podemos pasar a su hijo al siguiente año hasta que en ningún momento pruebe este. Entonces, date cuenta cómo, si sumas cuántas materias tienes que pasar para lograr un puto título de bachiller, por una que repruebes constantemente, ese título nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Y eso, si lo llevas al contexto de tu trabajo, si lo llevas al contexto de un deporte, por una habilidad que en ningún momento desarrolles, es capaz que eso es lo que te hace falta para lograr el título. Yes. Fíjate que si nos vemos en un partido de fútbol, ¿verdad? Y hay un córner ofensivo en donde tú vas a cabecear para meter gol y tal vez viene la pelota de la derecha hacia el centro y tú cabeceando con el parietal derecho eres muy bueno. Sin embargo, ¿qué pasa si cuando viene por la izquierda tú más bien te vas al mediocampo a defender? Porque tú dices, no, yo soy malo en eso. Y tal vez ese centro que te dieron a ti, o vas a cabecear y lo cabeceas y tal vez ese es el gol que hace falta para meter el gol del campeonato y la mandas para la grada, algo así, cosa que es viable, así practiques mucho. Es mucho más probable que puedas tener un porcentaje mucho más alto, sí, sabiendo que cabecear con el parietal izquierdo cuando viene la pelota a la izquierda es justamente algo que después de cada entrenamiento
te pones con los muchachitos que están ahí, que ayudan a entrenar, y le dices, pateame 400 corners todos los putos días que tengo que cabecear 400 veces con el parietal izquierdo, hasta que ya sea lo normal cabecear con la derecha, por el lado derecho o por el lado izquierdo. Entonces, muchas veces esa área de mejora, esa habilidad, esa materia, es lo que, sin que te des cuenta, te mantiene alejado de ese resultado. Por eso nunca, nunca podemos minimizar una habilidad que tenemos que desarrollar para lograr cierta cosa. Ninguna habilidad es menos importante que otra, porque es la suma lo que te hace a ti un individuo. Y es la suma lo que hace que tú tengas esas habilidades o masterices esas habilidades para lograr un resultado. Llámese hacer crecer a tu empresa, mejorar en tu área de trabajo o en un deporte para rebajar, lo que tú quieras. ¿Qué decís de los que quieren ser excelentes en todo? Maravilloso. Sin embargo, que escojan de lo todo lo que es más importante. ¿Sí? Que comience. Porque cuando tú decides algo en lo que quieres ser bueno, ¿verdad? Tú vas a empezar a ser un poquito más egoísta, ¿no? Y fíjate que la palabra ego, sí, han villanizado la palabra ego, ¿no? La palabra ego es mala, ¿no? El colesterol es malo. Sin embargo, el colesterol es bueno, ¿no? Súper necesario. Sí, sin embargo, la vitamina D, la mitad es colesterol. Oh, pero el colesterol es malo, ¿sí? Y manipular es malo. Manipular es malo. Ah, ok. O sea, que si una mamá está dando tetica al bebé y se le acaba la leche de la tetica derecha y manipula al niño. Ah, perdón, dije manipular. Ok, sí, manipula al niño para la tetica izquierda para seguir dándole comida es malo. Ah, no. Entonces, date cuenta que hemos villanizado palabras porque el cerebro de las personas solo las mantiene dentro de un contexto, ¿no? Cuando tú estás dentro de un avión y lo primero que te dice el aeromoza es, en caso de una descompresión, si está viajando con un adulto mayor o con un niño y bajen las cámaras, las máscaras de oxígeno, primero se las pone usted. Es decir, tienes que ser egoísta. Tienes que pensar primero en ti. ¿Por qué? Porque si empiezas a pelear y tratas de ponérsela al niño, empiezas a desesperarse, empiezas a pelear con la persona, el adulto mayor, en ese momento los dos se quedan sin oxígeno y se mueren. Entonces, ego es el ser. Primero piensas en ti, en lo que tú estás bien, puedes ir todos los demás, ¿no? Entonces, a mí me da risa. No, ¿cómo luchar contra el ego? Yo digo, todas las personas que luchan contra el ego son unas personas mediocres, porque si tú en un momento tienes un ego fuerte, entonces, ¿cómo sabes qué qué es lo que te alimenta a ti? ¿Sí? Entonces, una vida sí. Yo creo que la gente le ha quitado el significado verdadero de ser una persona egoísta, ¿verdad? Hay que practicar el egoísmo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre científico del boxeo? Pugilismo. Pugilismo, ¿no? Exactamente. Así de sencillo. Pugilismo. Y si te pregunto a ti, una persona que practica natación, ¿cómo se le llama? Nadador. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de ego, la mayoría de las personas cree que es algo malo, ¿no? El colesterol está en las venas porque es literalmente el que apaga el fuego. Entonces, es como que tú llegues a un fuego y estén los bomberos y entonces le digas a los bomberos, ¿qué hacen coño de ustedes aquí? El colesterol es el bombero de las venas, ¿no? Entonces, en las personas lo que empiecen a darse cuenta y expandir un poquito más los conceptos y criterios que tiene unidimensional y empiezan a ser mucho más multidimensionales, entonces vamos a entendernos mucho mejor. Entonces, cuando hablamos
aprender a ser egoísta, ¿verdad? Es fundamental porque tú para poder ser bueno en algo, una de las primeras cosas que tienes que hacer es aprender a manejar tu tiempo. Y hay algo que se llama el manejo del tiempo, el manejo del tiempo, el manejo del tiempo, ¿no? Y el manejo del tiempo, tal cual como me lo enseñó el doctor Bandler, es lo más simple del universo. A lo que le dices que sí, intrínsecamente a algo diferente le estás diciendo que no. Punto. Eso se llama el manejo del tiempo. La gente cuando me dicen, Juan Antonio, ¿qué opinas tú del multitasking? Yo creo que esto me lo has escuchado en varias oportunidades. Mi opinión del multitasking, ¿verdad? Nunca va a cambiar. Vamos a suponer, alguien que me escriba un ser querido, que esté vivo, ¿no? Escríbeme mamá, papá, qué sé yo. ¿Han escrito? Por cierto, yo para nada he visto. ¿No? Yo tampoco lo estoy escribiendo. Ok, entonces, un ser querido, ¿no? Papá, mamá, hijo, lo que sea. Entonces, te voy a dar cuál es mi respuesta del multitasking. La gente dice, oye, Juan Antonio, tú eres trágico. No, no, yo soy serio. Yo soy serio. Soy extremadamente serio, soy específico y literalmente soy así. Entonces, vamos a suponer que ese ser querido, tu mamá, tu esposo, tu hijo, tu esposo, le están sacando un tumor en el cerebro. Y el médico cirujano, neurólogo, mientras que está abriéndole el cerebro a tu pareja, ¿verdad? Utiliza un serrucho para abrirle el cráneo, quitarle, ¿no?, parte del hueso del cráneo. Entonces ahora está ese cerebro expuesto y está ahí buscando para poder extirparle el tumor. Empieza a dar una clase magistral. Le están haciendo un pedicure. Aparte de eso, está hablando con la enfermera que hizo la semana pasada y está escuchando un podcast. Dios. Perdóname, porque a mí me da risa cuando la gente dice, ¿cuál es tu opinión del multitasking? Bueno, esa es mi respuesta. Tú te sentirías cómodo con que, o cómoda con que esa persona esté haciendo el multitasking en eso. Sí, entonces, ¿por qué te faltas el respeto a ti en el tiempo que deberías de tener una concentración absoluta y total en un área de tu vida? Entonces, el concepto del multitasking, ¿verdad? Cuando alguien me dice, bueno, sí, me da igual que le esté haciendo eso a mi mamá o a no sé qué broma, yo digo, bueno, este carajo está esperando la herencia, ¿no? Porque si de verdad estuviese claro que quisiera que el 1000% de la atención de ese médico neurólogo estuviese en las manos de esa persona que está operando, entonces ahí el multitasking desaparece totalmente. Entonces, si en un momento permitirías que esa persona que está operando el cerebro de ese ser querido haga multitasking, ¿por qué carajo tú sí lo puedes hacer en algo? Entonces está siendo mediocre contigo. Exacto. Está siendo mediocre contigo. Entonces, el manejo del tiempo es básico. A lo que le dices que sí, intrínsecamente, algo diferente le estás diciendo que no. O sea, ese es el primer punto. Y cuando tú empiezas a ser egoísta, una de las cosas principales es que tienes que entender que tus relaciones van a sufrir si de verdad deseas cumplir esta meta. Inclusive, tu familia te lo enseña y después tu otra familia quiere que lo desaprendas. Atención con esto. Cuando tú tienes que pasar un examen y de repente tú dices, mira, que voy a salir. No, como que vas a salir, no, tú te tienes que quedar estudiando. O vete para el colegio a estudiar, ¿no? Vete para el colegio a estudiar para el proyecto. Mamá, voy para las prácticas de básquet. Ninguna práctica de básquet, usted se queda, no sé qué. Entonces, fíjate cómo las relaciones con tu vida deportiva está afectada por esa meta. La fiesta, tu vida social queda afectada por esa meta, ¿sí? Una vez que cumples esa meta, entonces otra vez vuelves a tu básquet, a las fiestas, etcétera, etcétera. ¿Cuántas parrillas o barbacoas crees que se pierden anualmente los deportistas profesionales de su familia? Si no es todas, ¿Cuántas presentaciones de sus hijos, ¿verdad? La exposición del Día de la Bandera, etcétera, etcétera, tú crees que pierden? ¿Cuántas fechas aniversarios o cenas aniversarios crees que la pasan en distancia por teléfono? Entonces,
si tú en ningún momento estás dispuesto o estás dispuesta a entender que cuando tú te planteas una meta, y una meta por definición es algo que en ningún momento tienes en tu vida, ¿verdad? Tienes que estar dispuesto a cambiar otra cosa con lo que quieres hacer. Acuérdate que la palabra equilibrio en una persona de alto rendimiento da risa. Porque si nosotros ponemos una balanza, la balanza está equilibrada aquí bajo ¿cuál número? 0. Ya está. Entonces, si una persona que está en un hospital y tiene el monitor en donde están viéndose sus signos vitales, ¿verdad? Y tienes el corazón así, ¿cuándo está esa raya en equilibrio? Cuando estás muerto. Entonces, una persona de alto rendimiento está dispuesta a buscar ese desequilibrio y sabe que sus otras relaciones van a sufrir porque su egoísmo, es decir, el amor al ser, porque sé yo que me voy a sentir miserable si en ningún momento le dedico el 1000% a esta meta que quiero hacer, y como le estoy diciendo que sí en tener este tiempo extra entrenando, voy a pasar más tiempo practicando esto, voy a visitar en vez de 10, 25 clientes todos los días. Si tú en un momento sabes que ese sacrificio, ¿verdad? Lo estás haciendo tú y lo está haciendo tu familia sin que tal. Entonces, en ningún momento lo vas a hacer. Porque si tratas de buscar ese equilibrio, vuelves otra vez a la mediocridad. ¿Me explico? La palabra equilibrio y ser una persona de alto rendimiento da risa. O sea, tu familia va a sufrir. ¿Me explico? Y eso es algo que tú tienes que enseñarle a tus hijos. Es algo que tu pareja lo debe entender, ¿verdad? Porque eventualmente cuando tu pareja te diga, mira, yo quiero ahora aprender un nuevo idioma, y entonces ahora tú tengas que tal vez dejar de jugar 2 veces en la tarde, por decir en la noche, porque ella va a ir para allá, entonces ahora te tienes que encargar tú de los niños, tienes que hacer tú tal cosa, tienes que hacer tal cosa para suplantar, y entonces ahora tu tiempo que antes lo usabas para otra cosa, tienes que utilizarlo por esto, porque ella, ¿verdad? O él están en busca de esa meta, entonces es de igual manera, ¿me entiendes? Entonces, mientras más cómodo o cómoda aprendas a sentirte en desequilibrio, ¿verdad? Entonces, mucho mejor te va a ir. ¿Por qué? Porque en el momento que se acabe la competencia, en el momento que llegues a la meta y te tomes un par de días para agarrar mínimo después otra vez, entonces en ese momento cuando estás con tu familia, deberías estar al 1000% en la familia. 0 cabeza en el trabajo, 0 cabeza en entrenamiento, 0 cabeza en la próxima meta, 0. Sino ahora todo ese tiempo que estuve ausente, porque en el momento es que perdí, lo estaba invirtiendo en algo que era para mí. Entonces, cuando estés con la familia, entonces ahora ese momento que estuviste en otro, que estabas ausente, entonces ahora estás con ellos, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente para mí tiene la razón de ser. Entonces, cuando tú dices, nunca confundas una persona que parece ser prepotente, ¿verdad? Con egocéntrica, a una persona que es egoísta con una persona humilde, porque una persona humilde, una persona egocéntrica, es simplemente rasgos de su personalidad. Sin embargo, si esas personas son buenas en algo, date cuenta que dedican muchas horas al día de cada semana, de cada mes, de cada año a eso. Y sus relaciones sufren. Entonces, cuando tú quieres convertirte en una persona de alto rendimiento, si es que en ningún momento lo eres, yo creo que una de las primeras cosas que tienes que mirarte al espejo es decir, mi familia, mis amistades y van a querer otra vez jalarme para que otra vez haya ese equilibrio que siempre había. Por eso es que estabas en este nivel, ¿no? En esta área. Ahora le quieres poner más peso, le quieres dedicar más tiempo, quieres desarrollar más habilidades a esta área de tu vida, entonces indudablemente se lo tienes que quitar a otras áreas de tu vida. Acuérdate, tiene que haber ese desequilibrio. A mí me da risa cuando la gente dice, ¿cómo conseguir el equilibrio en tu vida? Y yo digo, bueno, si quieres ser una persona mediocre toda tu vida y estás contenta con eso, porque acuérdate que mediocre simplemente significa de la media, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando la gente dice, Messi es anormal.
Claro que es anormal, está por encima de la normalidad. Ahora, triste sería que dijéramos subnormal, entonces está por debajo de la normalidad. ¿No? Entonces, Bueno, por en la ejemplo, medida en la pero, medida que las personas empiecen a darse cuenta que utilizan palabras en un solo contexto, claro, entonces con razón están tan limitados, ¿no? exacto. Por ejemplo, hay un punto muy interesante, el tema de cómo la media, es decir, para nosotros es una cosa y la media para quien está en un alto nivel es otra cosa. Porque, Total. para darte un ejemplo claro, para Cristiano Ronaldo, un jugador de las inferiores de acá, es un mediocre, ¿sí? Y no está mal, es una media, ¿sí? De jugadores de todo el mundo jugando en clubes promedio, que ganan promedio, que tienen resultados promedio, ¿sí? Claro. Entonces, la media para él incluso puede ser el alto rendimiento para alguien de acá, Sí, ¿no es total. cierto? Claro, En su vida, en lo personal, claro. no es deporte de alto rendimiento, pero es para él es una vida de alto rendimiento tal vez, ¿sí? Sí, Hablando en sentido de, porque me ha pasado que me dicen, bueno, pero yo no quiero ser un deportista competidor. No, no, no. Estar por sobre la media del normal que llevas vos. Es decir, si los resultados que tenés, yo siempre planteo esto a clientes que por ahí no son deportistas, pero que hacen algún deporte, que, o sea, no son deportistas profesionales, pero hacen algún deporte. Y me gusta plantearlo así. A ver, qué interesante sería que tu deporte, que lo haces como un hobby, que lo haces como algo que te gusta, te traiga la satisfacción de poder ganar. Por ejemplo, que te vayas a jugar un partido de fútbol y no que todas las veces que vayas a jugar, porque estás gordo, porque estás, no te exigís, no practicás, cada vez perdés todo el partido. Entonces, tu hobby te está trayendo infelicidad en vez de hacer lo que y lo peor es que de te hacer acostumbres a lo que perder, que yo creo que ahí es cuando tienes que agarrar una pistola y matarte, ¿no? Cuando te acostumbras a perder, ya qué carajo exacto. haces respirando en el mundo, ¿no? Entonces, Pero se acostumbra. cuando hablamos de la media, también tienes que darte cuenta que eres diferente cuando empiezas a salir de la media, empiezas a salir de la Sí, media. Si yo le pregunto a las personas que están acá, cuando están en una reunión, ¿verdad? Una reunión, un cumpleaños, algo, ¿verdad? ¿Cuántas personas están tomando gaseosas? ¿No? Coca-Cola, cosas de esas. ¿Y qué pasa si una persona dice, no, deje de tomar gaseosas, deje de tomar refresco? El 50% de la gente que lo conoce le va a decir, ah, deja la tontería, tómate uno, no sé qué, aroma tal. Y tal vez el otro 50% le dice, wow, claro, eh, está buenísimo, me encanta, ojalá te sigas así, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando tú cambias, la única persona que está cambiando eres tú. Sin embargo, le estás cambiando la percepción a las personas que te conocen antes del cambio. ¿Sí? Fíjate que hace 2 años tú veías, bueno, ustedes no, yo nunca le he parado bolas a esa vaina, ¿no? Nunca me ha importado, pero antes ustedes cuando empezó la pandemia, tú veías una persona sin tapaboca y te daba miedo. Después cuando salió la vacuna veías una persona con tapaboca y te daba miedo. Después entonces veías una persona con tapaboca o sin tapaboca y ya ni siquiera sabías si te daba miedo o no. ¿Por qué? Porque una de las funciones del cerebro es hacer las cosas familiares. Entonces una vez que te claro. familiarizaste, que lo normal era que la gente tenía que tener tapaboca. Entonces, cuando veías una persona sin tapaboca, como ahora es antifamiliar, entonces la gente le daba miedo. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tú cambias, ¿verdad? Y empiezas a salirte de la media, no, dejé las harinas, por decir algo, ¿no? Me estoy levantando a las 5 de la mañana. Y siempre vas a escuchar las opiniones de la media, de las personas con las que estás. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás en un equipo, ¿verdad?, que representa tu país y dicen, por cierto, mañana recuerden, a las 5 nos vemos abajo ya listos para trotar? O sea, ¿tú crees Normal. que alguien se cuestiona? Va a decir, ¿qué? ¿A las 5? Bueno, este tipo está loco. O, por el contrario, ¿verdad? Dicen, hey, son las 8, ya papá, ya comí, leo esto, llamo a la mujer y como a las 9 apago las luces y ya está. Porque es lo normal. Entonces,
todo lo que tú hagas eventualmente y de una manera constante, ¿no? Como el alcohólico, a mí me encantan los alcohólicos en el buen sentido de la palabra porque ellos cumplen la meta con o sin gente. A diferencia de esas personas que dicen, ¿fuiste para el gimnasio? Sí, iba a ir, pero mi amiga me dijo que no, entonces a mí me da fastidio entrenar sola. En cambio, el borracho dice, ¿vamos a beber? No, bueno, bebo solo. O sea, cumple su meta con o sin gente, ¿no? Eso, yo creo que es una de las cosas que admiro de ellos, que son constantes. Y cumplen su meta con o sin gente. Sí. Una anécdota del borracho que dice que estaba en un bar y el cantinero le dice que ya no le iba a vender más alcohol, a lo que él dice, yo no estoy acá por si puedo, estoy acá porque puedo. Exacto, tal cual. O sea, la decisión es mía. Sí, ¿Sí? sí, total, total. Si tuviéramos eso, total. todo el Entonces, tiempo. sí, sí. Entonces, en la medida que tú empiezas a convertir lo incómodo en lo cómodo, eventualmente entonces empiezas a salirte de la media. Acuérdate que la media lo único que hace es traerte los resultados de la media. O sea, vamos a estar claros, vamos a estar claros. Entonces, tus hijos están en una reunión y a tus hijos le ofrecen refresco, mira, ¿quieres una Coca-Cola? Y los niños dicen que no. ¿Cuántos padres inmediatamente le empiezan a decirle, ay, pero tómate uno, tranquilo, estás en una reunión, mi vida, disfruta? Y cuántos dicen, hey, respeta que el niño dijo que no, la niña dijo que no. O sea, más bien vamos a apoyar que estamos viendo una generación que están viendo el refresco como lo que es, ¿no? Empieza a regar matas con Coca-Cola. Yo nunca he entendido por qué a las matas de tu casa y a tus perros y a tus gatos le das agua y a tus hijos refresco. Nunca he entendido eso. Cuando alguien me lo explique, ¿verdad? Yo espero poder entenderlo. Entonces, date cuenta que esa es la media. Date cuenta que esa es la media. Cuando tú empiezas a tomar decisiones y empiezas a salirte de la media, obviamente, por ley, empiezas a ir en una dirección diferente. Ahora, depende de la decisión, mejorarás o empeorarás, ¿no? No, el precio a pagar es pertenecer a otra media. Claro, claro. La media más exitosa. A la media más cercana. Fíjate que por eso cuando nosotros vemos, fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Desconozco cuántos padres hay aquí. ¿Qué pasa si tú estás llevando a tu hijo o tu hija a las prácticas, por ejemplo, de fútbol o de tenis? Y la categoría de ellos es de 5, 6, 7 años, por decir 7 años, 5 y 6 años, 7 y 8 años. Y tu hijo o tu hija la está rompiendo. O sea, está matando la competencia. El varón está metiendo 8 goles en cada partido, ¿no? O sea, un número. Y la niña está ganando 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Normalmente un entrenador con visión, ¿qué hace? ¿Ok? Un entrenador normalmente diría, hey, habla contigo, con el papá, con la mamá, y le dice, mira, si su hijo se queda en esta categoría, se va a quemar. ¿Por qué? Porque en ningún momento está obteniendo el roce que necesita para aumentar el nivel. O sea, ya esa persona llegó con un nivel aquí y aquí. Así sean de la misma edad, así sean de la misma categoría, ellos están acá. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos con esos niños? Lo aumentan una categoría. Entonces, ahora el de 6 años está jugando fútbol con los de 8. Claro. Y la niña de 6 años está jugando tenis con la de 8, por decir algo. Y así, ¿verdad? Ahora, en ningún momento meta gol, tú empiezas a darte cuenta que ahora está como parejo. Sin embargo, hay que recordar que su edad es mucho menor. Entonces, ahora está en un ambiente en donde verdaderamente tiene que exigirse más. Basta que tú dejes el niño ese 2, 3 meses y si lo bajas otra vez a su categoría, antes metía 8, ahora mete 20. Claro. ¿Me explico? Entonces, la exigencia. Claro, ¿por qué? Porque eres el resultado hasta cierto punto de tu ambiente, ¿no? Eres el resultado de tu ambiente. Si tú, por ejemplo... No, es probable que cuando lo cambiaste a los de 8, ya no metía 10, metía 5. No, también hay es capaz que al principio ni metía goles, ¿no? Porque estaba incómodo, no sé qué más broma y tal. Sin embargo, tu trabajo es hacer que se sienta cómodo jugando, y tal vez se frustre, etcétera, etcétera. Sin embargo, en cada entrenamiento, en cada competición, está agarrando un nivel, un roce que va a hacer que se siga elevando. ¿Me explico? Que se siga elevando. Igual con la niña del tenis.
Entonces, ahí es cuando tú dices, ¿por qué si las personas que trabajan, ¿verdad? En empresas, por ejemplo, que lo que hacen es vender seguros, ¿ok? Porque yo pocas veces, o sea, yo digo, mi cerebro es bien particular, ¿no? Porque yo a veces le hago unas preguntas a la gente que me miran como si le hubiese preguntado si su mamá tuvo sexo, no sé, con un mono o algo así. Yo vengo y le digo, ¿quién es la persona que más hace dinero en tu empresa, ¿no? Y es colega tuyo, el señor Julio. Ok, ¿cuánto gana él en comisiones? Más o menos como $9,000 mensuales. ¿Cuánto ganas tú? 2,000. Ok, una pregunta. ¿A ti nunca se te ha ocurrido la puta idea de decirle al señor Julio, lo puedo invitar a un café hoy en la tarde y hurgar su cerebro? Hurgar su cerebro. Preguntar, señor Julio, ¿usted cuántas personas visita normalmente? ¿Cuántas llamadas hace? ¿Usted normalmente pasa los presupuestos después de la primera llamada? Es decir, empezar a hurgar el cerebro para aprender las estrategias, y aquí es donde viene la frase mágica, de alguien que está en donde tú quieres estar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque esa persona que en ningún momento logra los resultados, ¿a quién escucha? A la media, a la mediocridad. No, esto es lo que hay que hacer. Entonces tú te das cuenta que el idiota que te está dando el consejo y que le estás haciendo caso es capaz que gana menos que tú. Sin embargo, habla con mucho más elocuencia. En vez de preguntarle a quién está en donde tú quieres estar, ¿no? Entonces, Exacto. fíjate. Entonces, aquí es donde para mí hay otro contexto del ego. ¿Te recuerdas que antes yo te dije, para mí el ego es fundamental para lograr metas, porque tú tienes que practicar el egoísmo, tú tienes que cultivar el ser, ego es ser, tú tienes que practicar el ser y dedicarle tiempo al ser en esa área de tu vida, decirle no a esto para decirle sí a esto para poder aumentar tus habilidades. Ahora, ¿dónde está el otro tipo de ego que ahí sí me parece estúpido? El ego estúpido, ¿no? En el momento que el doctor dijo ego estúpido. No. Una manera de utilizar la palabra ego, sin embargo, un contexto completamente idiota. Cuando nosotros estábamos, cuando todos ustedes estaban en el colegio, en primaria, y por ejemplo te decían, eres el capitán del equipo de kicking ball, de fútbol, pero en educación física, en el momento del colegio, sino en la clase, ¿no? O de quemado, que agarrabas una pelota de voleibol y tenías que lanzarla y si te la pegaban y en un momento la agarrabas, estabas quemado, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un nombre para eso. En inglés se llama dodgeball, quemado en Venezuela, qué sé yo. Tú comenzabas a escoger para tu equipo en la clase de educación física, acuérdate, en un momento era la selección del colegio, a tus amigos o a los mejores. A lo mejor. Exacto, porque querías ganar. Exacto. Sí, porque capaz que tus amigos eran una porquería y entonces después, por escoger una porquería, tu equipo era una porquería y perdías. Si querías ganar, así te cayera mal Pedro, tú agarrabas a Pedro porque sabía que en el brazo tenía un cañón, ¿no? Por decir algo. Entonces, a la hora de relacionarte, date cuenta que a la mayoría de las personas que están dentro de la mediocridad les cuesta acercarse a esas personas que están en donde tú quieres estar. ¿Cuál es la razón? Me sabe a culo y a ti también te debería saber a culo, porque al final de cuentas cada uno tiene una razón. Ahora, ¿qué carajo estás haciendo para dejar de hurgarle el cerebro a esa persona? ¿Me explico? Fíjate que si hablamos del mundo de la PNL, ¿verdad? Está el doctor Bandler y el doctor Grinder, ¿no? El doctor Bandler, mente creativa de la PNL. Yo soy parte del staff del doctor Bandler, ¿no? Ya tengo como 6 años trabajando con él. Y cuando yo tengo una duda, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un cliente que me llega y me dice, mire, un cliente una vez me llegó hace años con fibromialgia, ¿no? Y yo le dije, bueno, perfecto. Entonces vengo, trabajo, y la persona mejoró, sin embargo, en el momento mejoró en base a los estándares que yo tengo conmigo mismo, no es la persona, conmigo mismo. Entonces yo le digo, vamos a hacer algo. Yo casi nunca tengo 2 sesiones, sin embargo, como es la primera vez que eh, trabajo esto, déjame consultarle a alguien y a varias personas y nos vemos mañana. ¿Puede venir mañana? Sí, ok, perfecto. Voy a hacer una excepción porque ni puta idea. Entonces, ¿a quién crees tú que yo le pregunté? ¿A los alumnos míos? ¿A coaches? ¿O agarré a colegas míos, master trainer, ¿verdad?
y le pregunté a Marco Valerio de Italia, a Tina de Londres, a Yumira de Japón, y luego le pasé un mensaje de texto al doctor Bandler también, y cada uno me dio una estrategia y en base a eso ahora tenía como una idea, ¿no? Ok, ahora ya sé que los tiros son por acá. Cuando vino la persona, al otro día, ya, me llamó en la noche, mira, fui para el gimnasio, perfecto, mi cuerpo maravilloso, todo perfecto. Entonces, el decir, yo ni puta idea cómo se hace eso, es tan importante como decir, voy a averiguar y mañana lo trabajamos. Hay personas que le dan miedo de decir, mira, ni idea, ni idea. No, es parte de crecer. O sea, tú en un momento tienes experiencia en todo. ¿Cómo agarras la experiencia? ¿O cómo te vuelves un experto? A través de la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Cagarla. Cagarla lo suficiente para saber que la intuición es que tu cerebro hace una búsqueda transderivacional cuando viene un cliente nuevo y dice, esto debe ser por acá. ¿Por qué? Porque tienes miles de personas con las que has trabajado y en base a lo que la persona está haciendo, te está diciendo en ese momento, unes los puntos y dices, esto es lo que vamos a hacer. ¿Me explico? Entonces, cuando tú tienes personas en tu área en las que tú quieres mejorar, ¿ok? Porque a tantas personas, bueno, ni siquiera quiero saber la respuesta. Lo que sí he notado, mejor para decir la frase sin pregunta, una de las cosas que sí he notado es que a la gente le cuesta acercarse a esas personas que están donde tú quieres estar para preguntarle, ¿cómo hago esto? O sea, en inglés se dice pick your brain, ¿no? Es como que hurgarle el cerebro y hacerle esas preguntas para que tú, sin decir, no, pero es que yo escuché, si lo hubieses escuchado, ¿de quién carajo lo escuchaste? No, tú te has dado cuenta que cuando tú comienzas algo nuevo en tu vida, salen expertos en eso nuevo tuyo. Tú empiezas a decir, mira, voy a montar un restaurante nuevo. Y de repente empiezan a aparecerse, sobre todo todos los amigos y amigas tuyas y sobre todo tus familiares, y empiezan, porque son expertos, ¿no? Yo me imagino que todos ellos tienen restaurantes y dicen, no, mira, ese es un negocio que hoy en día no sé qué más broma, qué tal, pum, pam, pam, pum, pam, 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 pam. Basta que inaugures el restaurante y va la gente y te dice, coño, ese piso lo hubiese puesto de otro color y no sé qué broma. O sea, la gente es experta en darte opiniones constructivas, ¿verdad? Sin haber construido una mierda. Atención, tú te vas a conseguir cada vez que comienzas una nueva área en tu vida, a desarrollar una nueva área en tu vida o a profundizar o a masterizar un área en tu vida, que te van a llegar todas estas personas y te dicen, no, pero es que es una crítica constructiva. Entonces, yo nuevamente, ya las personas me conocen, la mayoría, y cuando me empiezan a decir, mira, Juan Antonio, tú nunca has pensado, lo que pasa es una crítica constructiva, y yo te digo, una pregunta, ¿qué carajo has construido tú de esto? No, bueno, lo que pasa es que yo escuché, exacto, cuando yo quiera tu opinión, yo te la doy. Entonces, hay personas que en un momento entienden la frase. Y, no, es que, no, escúchame, préstame atención. Cuando yo quiera tu opinión, yo te la doy. Entonces, eventualmente lo entienden, ¿no? Y cambian el tema. Porque al final, si tú empiezas a pasarte tiempo con esas personas que tienen ese nivel, con esas personas que están en donde tú quieres estar, entonces ahí es donde verdaderamente tu nivel empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque empiezas a utilizar las estrategias de ellos. Y hay algo, Gustavo, que para mí es lo más triste. La persona te dice que están donde quieres estar. ¿Ok? Vamos a suponer, ese vendedor de seguros que hace $9,000 en comisiones, tú haces 2,000 y le haces caso a los consejos de los que hacen 1,500. Y de repente viene esta persona y tú le preguntas, mire, señor José, entonces cuénteme cómo es su semana normalmente. Bueno, yo los domingos agarro la lista de todas las personas que voy a llamar y visitar. ¿Ok? Y visito por lo menos en promedio 20. Y señor José, ¿a qué hora se levanta usted? Bueno, como yo voy para el gimnasio, ¿verdad? Yo me levanto a las 5 y a las 5:30 ya estoy en el gimnasio. Y ya la persona empieza, verga, pero levantarse a las 5 y a las 5:30. Entonces, fíjate. La persona te está dando una receta perfecta. Haz esto, ¿no? Y después me baño y a las 8 ya estoy en la oficina llamando. Entonces la persona dice, el que preguntó, ¿no? El que gana 2,000. Pero si yo me levanto a las 7.
Yo a las 7 apenas me estoy levantando y me baño, me quedo después viendo televisión, noticias para nutrir mi cerebro con pura mierda. Y luego voy a, a comprar el café en una tienda y después llego a la oficina como a las 9:30. Entonces, fíjate que la persona te está dando una receta mágica, te levantas a las 5, haces tal cosa, haces esto, haces lo otro, haces tal, pum, pam. Y quedo con los clientes, ¿para qué? Para visitarlos literalmente. Entonces la persona te dice el de 9,000. Por cierto, tú sabes para qué son las llamadas, ¿no? En nuestra ciudad. Y que, no, ¿para qué? Para agendar una visita personalizada, para poder dar la mano, para influenciar con el lenguaje del cuerpo, para poder calibrar la respiración de la persona, los aromas, y la persona dice, ¿qué es eso? No, eso es algo que aprendes en un curso de persuasión de PNL. Ah, ok, perfecto, pero eso sirve. Entonces, la persona me dice, bueno, pero me estás preguntando, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que la persona le da una serie de instrucciones, ¿no? Le está dando una receta perfecta, con horario, con cosas que tienes que desarrollar, y lee esto, y apréndete de esto, y apréndete de lo otro, y vaina y tal, y aprende qué pasa cuando la persona mueve los ojos para la izquierda, para arriba, para la derecha, después que hayas calibrado, y vaina y tal. Y la persona dice, oye, no, pero yo tampoco es que me voy a levantar a las 5, o sea, yo igualito, ya ahí cuando, a pesar de que la persona te está diciendo, aquí tienes esto, y tú ya quieres mantenerte con ciertas cosas a tu manera, entonces las personas dicen, ¿por qué coño estoy en la miseria? ¿Por qué coño estoy en la mediocridad? Porque obviamente tus hábitos son de mediocre. Exacto. ¿Me explico? ¿Qué pasa si tú, por X, Y o Z, pagas por entrenar una semana en la selección olímpica del deporte que más te gusta? Vamos a suponer, yo juego básquet y voy a pagar, ¿verdad? Una semana para entrenar con los deportistas. De repente a las 5 trotar 20 kilómetros. Y yo a los 8 kilómetros me estoy haciendo pupú. Y de repente hay que lanzar 200 balones. Y yo a los 80 ya tengo un calambre en el brazo. Y de repente digo, no, ¿qué tal? Imagínate que todos los deportistas tuviesen las condiciones físicas mías, de los que están ahí, y tuviesen la actitud mía, por decir algo, y decir, coño, pero vamos a tomar un break, Gatorade, tal, pum. Entonces, ¿qué pasaría con el nivel de la selección? Baja. Fíjate que cuando yo doy cursos de persuasión para las empresas que venden, ¿no? Por ejemplo, seguros, etcétera, etcétera. Yo tengo un sistema de trabajo que es bien particular. Yo les doy a ellos 3 meses, una vez a la semana, una clase de 90 minutos. Una clase de 90 minutos, una vez a la semana, y le enseño una habilidad. Lenguaje asertivo. No se preocupe, tranquilo. No corras, camina. ¿Sabes, no? Lenguaje asertivo, que está en mi primer libro de Padres Asertivos. Y durante una semana ellos tienen que practicar eso. Y después la segunda semana vamos con otra cosa, Al cabo de 3 meses, todos los empleados recibieron el mismo nivel, todos recibieron la misma instrucción, todos tuvieron los mismos 3 meses. ¿Ok? Ahora, fíjate lo que viene, ¿no? Porque la gente dice, coño, tú eres medio tiránico. No, no, para nada. Yo soy la persona más demócrata que hay y ecuánime. Escucha bien. Entonces, como esta es una empresa de comisiones, ¿verdad? Claro. Después que terminan los 3 meses, ponen todo en cero. Todo en cero. ¿Ok? Entonces vamos a suponer, terminamos el 30 de julio. Eso quiere decir que las competencias verdaderamente empiezan a partir del 1 de agosto. ¿Por qué? Porque el 1 de agosto todos ya tienen los 3 meses de cursos que recibieron conmigo. Entonces, el 30 de agosto vemos quiénes fueron los 2 primeros en comisiones. Ok, Gustavo y Pedro. Uno ganó $7,000 en comisión y el otro 6,500. Y después vemos quiénes fueron los 2 últimos. Los últimos fueron Ramiro, que ganaron 1,200, y Chuchuito, que ganó 800. Ok, la mitad de las comisiones de los últimos se los dan a los 2 primeros. Es decir, aparte que gané, porque obviamente puse en práctica las habilidades, tengo hábitos, no sé qué más broma. Aparte de eso, el bono es que los 2 últimos se les quita la mitad de la comisión y se los dan a los primeros. La gente dice, es injusto, ¿no? Injusto un coño, porque ellos recibieron también el entrenamiento. Entonces, dentro de la empresa, creas una cultura
de alto perfección. rendimiento, que creo que así Exacto. es como se llama este live, ¿no? Cómo ser una persona de alto rendimiento. Esto es una manera de cómo crear una empresa de alto rendimiento, porque obviamente en lo que, aparte que quedaste de último, ¿verdad? Y te ganaste 1.200 peorros dólares, realmente lo que te dan son 600, porque los otros 600 se los dieron al primero. Entonces, obviamente, ahora estás trabajando con las dos motivaciones cerebrales básicas de me alejo de o me quiero acercar a. Me acerco Entonces, al premio, me alejo del castigo. exactamente. Entonces, dime tú sinceramente dónde está la injusticia. Sinceramente, o cualquiera de las personas que escuchó lo que acaba de explicar de cómo entreno yo las empresas. Injusto sería que metas a personas nuevas que en ningún momento se entrenaron conmigo. Ahí ya sería injusto porque obviamente los otros tienen 3 meses de persuasión pura de cómo funciona la mente inconsciente. Entonces, cuando tú creas esa cultura, después de los 3 meses sueltas esos tiburones y obviamente la competencia es entre ellos. ¿Quiénes son los que se benefician primero y principal? Ellos, porque utilizando las habilidades, su nivel aumenta de cierre. Y obviamente la empresa empieza a aumentar. Entonces, cuando me ha tocado empresas que me dicen, mira, una pregunta, pero ¿y si en un momento queremos hacer eso al final de los 3 meses? Entonces, bueno, busquen a otra persona que los motive, que yo en un momento haga eso, que los ponga a saltar, a caminar sobre carbones, que yo... A mí me ponen carbones ahí, yo lo que busco son chuletas, cochinos, picaña y la pongo, ¿no? Sí, sí, y ya está. Entonces, en ningún momento estoy de acuerdo porque yo entreno nada más empresas de alto rendimiento. Y para tener empresas de alto rendimiento, tienes que darle un entrenamiento de alto rendimiento y después el estándar lo ponen ellos en base a ese sistema. Los primeros 2 agarran la mitad de las comisiones de los últimos 2. Y créeme que funciona maravilloso. De por sí, si tú ves un post que puse hace más o menos como un mes con una empresa de seguros, ellos, uno de los muchachos, antes de comenzar conmigo los primeros 3 meses, estaba ganando mensual como $1.200. Y su último cheque, ya después de que terminamos los 3 meses, fue 7.400. 7.400. Sí. Exacto. Y cuando tú le preguntas, cuéntame, ¿qué es eso? Bueno, estoy pendiente de los sistemas de representación. Aparte de eso, ¿cuáles son los metaprogramas que la persona está utilizando? Aparte de eso, estoy respirando a la misma par y una vez que ya yo respiro, me llevo la cara. Entonces, tal, ahí es cuando empiezo a hablarle, no sé qué más broma, qué tal, y entonces ahí es cuando tú dices, fue suerte. Sí, bastante. Suerte que tuviste la oportunidad de entrenarte, de practicar esas habilidades y ahora tu nivel en esta área de experticia tuya, que es ofrecer estos seguros, está a un nivel que se traduce antes 1.400 y ahora 7.400, ¿no? 1.200, 7.400. Y es para todo, y es para todo, Ahora, para cada área de la vida. Ahora decime, ¿cómo, por ejemplo, por darte un ejemplo, porque es algo que me ha pasado, al igual tuve ahí la suerte, ¿no? De demostrar mis habilidades y todo resultó excelente. Sin embargo, está la cuestión en la mente, ¿no es cierto? Porque vos acabas de decir, la opinión constructiva de una persona que nada construyó en esa área, ¿no es cierto? Y hay veces que se malentiende qué es construir en esa área, ¿sí? Porque, ¿Qué significa por se decirlo así, entiende? yo preparo a un futbolista, estoy preparando un futbolista, los resultados son excelentes, ¿sí? Excelentes, acá en toda la provincia no hay futbolista después mejor que él, ¿sí? Sin embargo, yo no soy futbolista, ¿sí? ¿No es cierto? Claro, yo en ningún momento tengo que Eso saber, es lo que quiero que lo yo en expliques, ningún eso momento quiero que lo tengo que expliques. saber esgrima para poder trabajar con Limardo, ¿sí? Yo lo que tengo que entender inconscientemente qué es lo que está haciendo él para inmediatamente está incurriendo en el error, ¿no? Porque Exacto. al final, cuando... Ahí tienes una pregunta, Gustavo. Entonces, ahí ya, espérate. ¿El desarrollo de habilidades es solo para empresas? Si lo requiere individual. No, no, es que es individual. Claro. Lo que pasa es que el Así sea la curso se le empresa, da es dentro de la individual. empresa, pero es el mismo seminario que yo doy abierto que van 20 personas, 25 o 3, es lo mismo.
Lo que pasa es que la empresa me contrata para que lo dé a sus empleados. Entonces, a lo que voy, a pesar de que tú en un momento tengas nivel de fútbol, ¿verdad? O juegue fútbol, puedes preparar a un futbolista, porque en un momento le estás enseñando a jugar fútbol. Le estás enseñando a buscar cuáles son las áreas de mejora en donde verdaderamente necesita. Y aparte de eso, nuestro trabajo también, cuando trabajamos específicamente con deportistas, es que se enamoren de el resultado. Así se hagan pupú encima durante el proceso, ¿verdad? Una de las cosas que es bien común cuando trabajo con un atleta es que veo cuál es su nivel de resistencia en base a eso, ¿no? Y normalmente tengo un pipote así como un galón de pintura vacío, porque eventualmente los pongo a hacer tanta cierta actividad de alto rendimiento anaeróbica que la mayoría termina vomitando, ¿no? Y una vez que tú te das cuenta de eso, entonces sabes en dónde estás. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, trabajar con alguien que haga esgrima, arco y flecha, al final tú como practicante de PNL, lo primero que haces es buscar cuál es la estrategia del que ya está donde está. ¿Sí? Exacto. Fíjate sí, sí, sí. Fíjate que cuando nosotros hablamos, de cualquier deporte, en tu mente tú haces ciertas cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo a cada uno de ustedes, ¿no? Le digo a cada uno de ustedes, así en tu puta vida hayas agarrado un palo de golf. Imagínate que tienes la pelota al frente a ti, ¿verdad? Ahí a 50 centímetros de tus pies. Tienes el palo de golf aquí, ¿no? Tienes el palo de golf acá. Y quiero que veas la bandera como a 150 metros. ¿Ok? Mira la bandera a 150 metros. Y en tu mente, a pesar de que estás viendo la bandera con tus ojos a 150 metros, quiero que en tu mente empieces a acercarla. Y mientras más la acercas, más grande vas a ver la bandera y el hueco en donde va. Cuando empecé a trabajar con golfistas, una de las cosas que hice, ¿verdad? Yo creo que ya conoces un poquito mi naturaleza, es que fui a un country club en donde había golfistas profesionales y estaban en el hoyo 19 que llaman, ¿no? Estaban en el bar ahí. Entonces yo llegué y pregunté, mire, ¿quiénes son profesionales aquí? Tal, ok, tal. Y yo, hola, ¿qué tal? Fui obviamente de traje y tal, a pesar que hacía calor, pero por lo menos para llamar la atención, ¿no? Que en un momento pensaran que era alguien o pedí un autógrafo. Yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, yo modelo lo que las personas dentro de su mente hacen para obtener el éxito, ¿no? Y es algo que desarrolló mi profesor, el doctor Bandler y tal. Ah, qué interesante, ¿cómo es eso? Bueno, por ejemplo, si una persona, una vez estaba yo caminando por el río Támesis, bueno, caminando por el río Támesis no, porque sería Jesús, ¿no? Al lado del río Támesis, ahí en Londres, y estaba un señor con un carboncillo dibujando un árbol, ¿no? Entonces yo voy caminando y de repente veo eso, y veo el árbol y yo digo, ese árbol se ve, pero espectacular. Y eso que era en carboncillo, ¿no? Negro. Y de repente cuando levanto la mirada, del otro lado del río estaba el árbol. Y era una puta fotocopia, el árbol verdadero en el lienzo en carboncillo, ¿no? Entonces yo vengo y le digo al señor, oye, disculpe, por cierto, lo felicito porque es una réplica lo que tiene de mí. Dice, sí, gracias. Y de repente yo vengo y digo, ¿y cómo lo hace? Entonces la persona en eso se le dilatan las pupilas y ahí tú ves cómo entra en un estado alterno y me dice, no, simplemente lo dibujo. Sin embargo, claro, cuando se le dilatan las pupilas, obviamente su inconsciente accedió a la estrategia, ¿no? Y obviamente tú estás calibrando eso y le dices, no, pero le quiero preguntar, si yo le digo a usted, ve al árbol y ahora imagínese lo rosado, ¿se lo imaginó? Me dice, sí, ok. Me dice, usted hace preguntas raras y yo vengo y le digo, you have no fucking clue, ni puta idea tiene, ¿no? Entonces viene y dice, le quiero hacer una pregunta. Quiero que vea el árbol, ¿verdad? Y dígame qué imagina cuando está dibujando. Y entonces ahí otra vez ves como la persona se le dilatan las pupilas y me dice, yo arriba del árbol verdadero veo un carboncillo gigante. Y en la punta del carboncillo gigante hay un alambre que está conectado
la punta del carboncillo gigante con la punta del mío. Y en la medida que el carboncillo gigante se va moviendo, mi mano sobre el lienzo se va moviendo. Entonces, yo estoy viendo eso, yo estoy viendo la vaina, tal, y entonces le digo, entonces le digo, ¿me das 2 minuticos más? Y me dice, sí, por cierto, yo nunca me había dado cuenta que imaginaba eso, ¿no? Yo dije, bueno, eso es lo que se llama talento, ¿verdad? Eres competente inconsciente. Entonces me dice, por cierto, ¿usted qué se dedica? Y yo, bueno, averiguo qué es lo que la gente hace dentro de su mente inconsciente para cuando son muy buenos en algo que ellos ni siquiera saben cómo lo hacen, ¿no? Entonces, de por sí yo tengo una alumna que cuando fueron a modelar un carajo que hacía puro ojo, el tipo dice, sí, lo que pasa es que yo mido, ¿no? Y yo mido. Y entonces, claro, les llamó la atención el marcaje análogo y cuando se da cuenta, el tipo, cuando hace así, se da cuenta que inconscientemente esto era el compás. Exacto. En su mente. Y ahí medía el diámetro del ojo. Sin embargo, él lo hacía, sin embargo, en el momento estaba consciente que lo estaba haciendo. Entonces, cuando fui a trabajar con estos golfistas, ellos de repente dicen, ¿cómo haces tú cuando todos tienen la misma técnica? Algunos son más fuertes que otros, sin embargo, unos le pegan y a pesar que utilizan el mismo palo, el mismo material, unos llegan más cerca que otros. Y entonces, de repente, hago esa pregunta y yo veo que como que los tres hacen que... Y yo digo, ahí están accesando la estrategia. Y resulta ser que los tres, ¿verdad? Se quedan pensando y uno dice, es que tú acercas la bandera. Y los otros dos hacen y qué. Ajá. Acercan la bandera, ¿no? Y entonces ellos inconscientemente, cuando empiezan a medir y hacen que uno, y después miden otra vez y tal, ellos inconscientemente están acercando la bandera. Porque mientras en tu mente más la acercas, con el golpe que le tienes que dar más fuerte, obviamente, más se va a acercar a la bandera verdadera que está más lejos, ¿no? Lo mismo con... Exactamente. O los beisbolistas. Fíjate que los beisbolistas que tienen un averaje alto de bateo, en su mente hace un fenómeno hipnótico que se llama distorsión del tiempo. Cuando viene la pelota en su mente, solo en su mente, por cierto, todos hacemos eso. ¿Cuántas veces tienes un bolígrafo en la mesa? De repente empieza a rodar y en tu mente lo ves como viene, sin embargo en tu mente lo estás viendo más lento, sin embargo tu mano se mueve mucho más rápido, entonces estás distorsionando el tiempo, en tu mente lo estás haciendo más lento para poder calcular mejor, sin embargo el movimiento es mucho más rápido. Los beisbolistas que tienen un porcentaje alto de bateo, en su mente cuando viene la pelota, mientras más se acerca, más grande se vuelve y más lenta la ven. Entonces eso es lo que le permite, obviamente, pegarle más. Acuérdate, todo está aquí. Acuérdate que la diferencia entre una medalla de oro y una medalla de plata, Gustavo, siempre va a ser un pensamiento. Casi todos van a tener el mismo entrenamiento. Entonces, cuando empecé a darme cuenta, ellos en su mente acercaban la bandera, la bandera dejaba de tener, aumentaban el tipo de viento que tenía, si se movía para acá o se movía para acá, para ellos entonces ajustar, en vez de darle derecho, le daban un poquito para acá, porque después el viento le iba a llevar allá. Y ya está. Entonces, una vez que tú sabes elicitar esas estrategias que hacen esos deportistas profesionales, tú en un momento tienes que practicarlo. Entonces, simplemente se le instala al jugador con el que vas a trabajar. Lo metes en trance y le pones la misma vaina. Pero claro, recuerda que las estrategias son como un programa de física, ¿no? Hay V, playa, y vaina interior, exterior, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en ningún momento necesitamos ser dueños maestros en esa actividad, porque con saber cómo elicitar la estrategia, poder sacarla, se la podemos instalar a otra persona, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta siempre dar también para entender que a veces que si una persona puede ser un experto en cierta área sin haber sido practicante al 1000% de esa área, ¿sí? Porque entiende lo que está pasando. Es el que sacó campeón a Mike Tyson. ¿Sí? El viejo ¿Sí? no fue campeón de peso pesado con la misma característica de Mike Tyson, no sabiendo, pero dedicó toda su vida a entender qué características hacen a un campeón de peso pesado. Y cuando lo vio en él, supo explotarlo. Lamentablemente, bueno, faltaba un preparador mental ahí para otras cuestiones más personales, ¿no? Pero y aparte de eso, en la parte el que entrenó a Tyson también
introdujo un sistema diferente en el entrenamiento. Sí. No, de por sí, uno de mis libros favoritos, que nada tiene que ver con la programación o lingüística, que se llama Robert Greene, ¿verdad? Lo tengo acá, por cierto. Lo tengo aquí. Este es uno de mis libros favoritos, se llama Mastery, de Robert Greene, ¿no? Sí. Entonces, en él, Freddie Roach se llama uno de los entrenadores de boxeo que revolucionó la manera de entrenar, ¿no? Entonces, cuando tú te estás dando cuenta, cuando tú te estás dando cuenta, estas personas saben elicitar la estrategia que verdaderamente necesita, que hace esa persona que lo está haciendo, y ya está. Fíjate que sin ser muy técnico, porque si yo, por ejemplo, elaboro una estrategia aquí o busco una estrategia de PNL, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, busco una estrategia de PNL, o sea que se lo tengo en Venezuela. Bueno, lo voy a poner en las historias, una estrategia, ¿no? Una estrategia. Entonces, es como un despeje de física, ¿no? Entonces, son más o menos como 7, 8 fórmulas, que eso lo aprendes en el Master Practitioner, y entonces después cada uno de esos tiene un componente, un metaprograma o un operador modal. Aparte de eso tiene un paso que es un sistema de representación, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tú le licitas esa estrategia a esa persona, entonces pues se la pones a la otra, sin ir muy lejos, sin saber nada de PNL. Esta persona que ganó los $8,000 y te dice, me levanto a las 5 y hago esto, y hago lo otro, y hago lo esto, no sé qué, hazlo un mes, hazlo un mes. O sea, hay algo que esa persona está haciendo que gana $8,000 diferente a ti, que estás ganando los 2,000. Los dos trabajan en la misma empresa, los dos tienen las mismas oportunidades, no sé qué, broma y tal. Y si tú le dices, bueno, quiero invitarle a tomarse un café, y le dice, ¿usted cómo hace la semana? ¿Qué hace con los clientes? Y no sé qué, broma y tal. Y en vez de cuestionar y que no, que yo una vez escuché, esa mierda que te dijo una vez escuché, te aseguro que gana menos que tú. Entonces, ahí es cuando tú dices, voy a dejar de cuestionar, ¿verdad? Voy a pagar todo tipo de crítica de esta persona que está por encima de mí, que está en donde yo quiero estar, y voy a seguir al pie de la letra lo que me está diciendo. Y en la medida que pase un mes, después tú empiezas a decir, mejoré aquí, en otra cosa estoy igual, no sé qué, broma, tal, y entonces ahí empiezas a ajustar o empiezas a calibrar. Claro, va filtrando también, por ejemplo, si ves, por decir así, que miras el logo Wall Street y crees que para vender más acciones necesitas meterte coca, estás entrando en una estrategia negativa, poco útil, porque está destruyendo otra parte, pero sí hay que tener la capacidad de filtrar, a ver, practico esto, o sea, habilidades, porque meterse coca no es habilidades, sino tal vez lo que está haciendo con la coca después, ¿sí? No la coca, porque ese tipo se mete coca para estar lúcido toda la mañana, perfecto, pero entonces, ¿cómo yo puedo estar lúcido toda la mañana sin meterme coca y hacer lo que ese tipo hizo 40 llamadas? Me meto 40 llamadas haciendo otra estrategia para estar lúcido, pero hago las 40 llamadas. Claro, lo primero que tienes que hacer es eliminar los carbohidratos 12 horas antes de trabajar, para que tu cerebro esté trabajando con la grasa natural, aceite de coco, aceite de oliva, salmón, aguacate o palta, aprender sobre tus ciclos circadianos, que son cada 90, 120 minutos, respetar tu sueño, etcétera, etcétera. Y va a llegar un momento en donde los cambios de tus hábitos, tanto alimenticios como de sueño y deportivos, harán que tengas esa misma energía sin la línea, ¿no? Porque al final lo puedes hacer. Te transmito que tengo justamente un curso que que ya armé todavía no lo publiqué, en el cual hablo y transmito toda esta parte de vida de alto rendimiento, con todas esas partes del cuidado personal y todo lo que tiene que tener la persona para iniciarse en el alto rendimiento. Porque obviamente nosotros podemos hablar esto, sin embargo, lo sé de primera mano, lo sabes muy bien vos. Cuando hicimos la mentoría, por ejemplo, es un proceso de llegar a la vida de alto rendimiento, no es algo que sale de la noche a la mañana.
Me ha pasado de tener mentoría con algunas personas que el resultado lo quieren ver de la noche a la mañana. Y lo único que consiguen es frustración, ¿sí? Pero por una creencia de que cambiar todo el desastre que se hicieron durante años puede hacerse así. Hay cosas que O sea, sí, hay cosas que sí, hay así. cosas que no, ¿no? Por ejemplo, tú lo sabes muy bien, cualquier persona que ha estudiado conmigo, sabes que cualquier alumno mío le puede quitar una fobia a alguien en 20 minutos, ¿verdad? No, Tengo eso 25 años sí. sin montar en un ascensor, 20 minutos y ya está. Ahora, si tú dices, hoy voy a dejar el azúcar, mañana vas a tener el mismo cuerpo que ayer. Así. Sin embargo, quiero que te quedes con esta línea de pensamiento porque ya nos quedan 5 minuticos, ¿no? Quiero que te quedes con esta misma línea de pensamiento. Yo hoy dejé el azúcar. Sin embargo, eso fue una decisión. Si soy congruente con esa decisión y mañana al café nada le pongo, me lo tomo así tinto, guayoyo, como sea, estoy siendo congruente con mi decisión. Y si pasado mañana otra vez al café, cero azúcar, ¿verdad? Me lo tomo así, tal. Entonces, es la repetición de una decisión lo que permite que el cambio se vea eventualmente. El hecho de que tú dejes el azúcar hoy, mañana te vas a ver en el igual en el espejo. Sin embargo, dentro de un mes vas a tener menos retención, tu piel va a verse mucho más saludable, vas a empezar, a la mayoría de la gente se le va a empezar a notar el cuello. Y a los 2 meses, obviamente, van a tener una mente mucho más lúcida y a los 3 meses ya está. Entonces, es la repetición de una decisión lo que eventualmente hace que el cambio llegue. ¿Ok? Porque el cambio está en la decisión. Ahora, mientras eres congruente en la decisión, ahí es donde verdaderamente te va caminando para lograr lo que quieres lograr. Entonces, si tú recuerdas, ¿verdad? El último ejemplo que voy a poner es que quiero que pienses en tu meta como si fuera una competencia de fitness, ¿no? En donde dentro de 6 meses en traje de baño o en una bermuda si eres hombre o si eres varón en una bermuda de estas de surfista, vas a ir, ¿no? En el momento Schwarzenegger, sino cuerpo de fitness. De aquí a 6 meses, cuando estés en esa tarima, ¿verdad? En traje de baño, se te va a notar todo lo que hiciste. Todo lo que hiciste. Sin embargo, ese es el 50% del cambio. Porque también se te va a notar todo lo que dejaste de hacer. Entonces, esas noches que dejaste de dormir se te va a notar. Porque en el momento metabolizaste bien lo que tenías que metabolizar. Tu cuerpo en el momento se regeneró como tenía que ser. Si dejaste de tomar esa Coca-Cola, ese refresco, esa vaina, esas pizzas que antes era 3 veces a la semana y ahora dijiste que va a ser cada 15 días porque tú en un momento eres un monje tibetano, ese se te va a notar. Entonces, tus metas a largo plazo son el resultado de todo lo que haces, son el 50%, por decir algo. Y el otro 50% también se te va a notar todo lo que dejaste de hacer, Gustavo. Entonces, para mí ser una persona de alto rendimiento es saber que a pesar de que van a haber momentos en donde vas a estar comiendo mierda o estás en el infierno, sigue. Porque nadie quiere quedarse en el infierno. Es simplemente una etapa, una etapa. Fíjate que estos callos, ¿verdad? Que es normal en los varones que hacemos ejercicios de pequeños, en los parques, ¿no? Que hacemos barras, que hacemos fondos, paralelas. Cuando comenzamos, la primera semana, ¿qué nos pasa? Sangramos. ¿Por qué? Porque Sí, la piel es débil. Débil para poder aguantar el roce, soportar tu peso. Y eventualmente creamos un callo. Entonces, ese callo permite que ahora tengamos una resistencia diferente. Yo creo que una persona de alto rendimiento lo primero que tiene que desarrollar es este callo emocional. En la medida que tú puedas desarrollar un callo emocional en donde digas me sabe a mierda la opinión de los demás porque yo voy en base a esto, sé que voy a estar en desequilibrio, ya hablamos bastante que ese concepto de una vida equilibrada es maravillosa para la gente mediocre, ¿verdad? Ahora los que logramos cosas por encima de la media, sabemos que nuestras relaciones sufren y estamos dispuestos a que sufran. ¿Y por qué? Porque una vez que logramos lo que queremos lograr, cuando nos toca estar con quien estamos al 1000%, sentados ahí en donde estamos, todo lo demás pasa a un segundo plano porque ahora nos toca, es aquí, ¿no? Hablamos también de que el multitasking
es un concepto muy bonito, sin embargo nadie quiere que cuando le estén operando el cerebro a la mamá suya para sacarle un tumor, el médico esté haciendo multitasking, por lo tanto tú tampoco deberías hacer multitasking cuando estás haciendo algo tuyo, ¿verdad? Y lo que me gustaría cerrar es que ser una persona de alto rendimiento es algo que indudablemente está fuera de la media. Porque la sabiduría convencional lo único que te hace es traerte consejos convencionales y resultados convencionales. Cuando tú empiezas a pasarte tiempo con personas que están por encima del nivel tuyo, con personas que están en donde tú quieres estar, obvio que te vas a sentir incómoda, porque el nivel de exigencia es mucho mayor. Y mientras más incómodo te sientas, mejor. Porque ahí es cuando tú dices, perfecto, estoy creciendo. Es así, acuérdate, la uva, ¿verdad? Solamente cuando la aplasta saca el vino. El carbón solo con la presión saca el diamante y el músculo solo crece cuando rompes la fibra. Y ninguna otra cosa cambia cuando quieres lograr algo diferente. Así que quiero agradecerte muchísimo la invitación. Hablamos 2 horas prácticamente, cosa que me encanta. Cuando quieras me vuelves a invitar. Yo súper contento de hacerlo y espero que nos veamos pronto. ¿De acuerdo? Muchas gracias por aceptar el live y bueno, estaremos charlando, amigo. Para la próxima me gustaría un tema muy en específico, con un deporte en específico. Si es posible, lo charlaremos y te agradezco de verdad. Así que mucho Mira, éxito y nos estamos viendo. el que acaba de llegar ahorita, Never Give Up Training, hace como 1 año y medio estaba yo fumando un habano en la piscina de la otra casa y de repente yo digo, ¿quién tiene algo aquí que quiera que le solucione? Y entonces dije, yo quiero dejar de fumar. Y yo estaba fumando un habano y la gente dice, ¿cómo le va a dejar de fumar a una persona que está? Bueno, el hecho que yo sepa cómo dejar de fumar a una persona, aparte que el habano tú nunca lo aspiras, ¿no? Es como lo dejas en la boca y ya está. Y él pesaba 148 kilos, fumaba, y si quieres lo invitas y que te eche la historia. ¿Listo? Okay. Sí. Invítalo ahorita. ¿Cómo es el nombre? Never Give Up Training. Dale, ¿listo? Dale. Éxito, Saludos. amigo. Cuídate. Chao, chao.